Doctor Maldonado, Sí. les quiero presentar aquí al equipo de the team that we have here in Hopkins that we're working really hard with Dr. Cappucciato and are Ah, helping with this team and all this event, which is, can you present yourself? Hi, I'm Zainab. Yo soy Zainab. Hi, And I'm Jazzy. very nice to so, meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, Dr. Maldonado. And you are with Dr. Mucho Campuchiari. gusto. Mucho Yes, gusto. we're both with Dr. Gambicharo. Also work closely with Dr. Singh. yeah, Nice. Yeah. You know, He's, and he's, sometimes Bani. yeah. yeah. Dr. Singh is a good friend. Say hi, please. Yes. All right. Will do. Of course. Yeah. Vamos, Tenemos tres un par minutos. tenemos un par de comentarios ya de tenemos personas de la Ciudad de México, un paciente del Hospital de la Luz. Hola Andrea, Edson de Lima. Estoy pidiendo que pongan sus nombres porque por alguna razón todos salen con el nombre de María. Pero Muchos saludos a Perú. Es Mejía de Guatemala. Qué bonito, qué bonito. De Guatemala, wow. Sí, de Iban a Guatemala. entrar de Cuba también. Sería bueno que nos comenten si son pacientes o si son oftalmólogos. Son pacientes la mayoría. Ah, ya. Maricela Morales de Puebla, México. Qué bien, ¿no? Ya llevamos 53. Jesús Mejía es optometrista. Berenice Díaz de la Ciudad de México, paciente. Qué bien, qué lindo tenerles. Ay. También de México, otro paciente con atrofia girata. Me acaba de enviar mensaje Andrea por allá. Qué buena. Kenia de Mérida, Yucatán. También con atrofia girata. Una niña de 12 años. Ah, Hola, ya. Kenia. hola Kenia. ¿Cuántos pacientes están registrados en su fundación? En la fundación como tal, 17 de todo Latinoamérica. 17. O sea, de atrofia girata, ¿no? Yo. Porque hemos ayudado también a Stargardt, Ujú. a retinosis, entonces, pero como tal, de atrofia girata, que es el más difícil. Claro. 17 latinos, que ha sido un reto, pero ha sido De muy... varios países, ¿no? Sí, sí, son de Argentina, de Venezuela. Ujú. Platícale, Graciela, que antes era solo un paciente, o sea, tú. Sí, sí, todo empezó la cuna aquí. Ah, Yo también tengo atrofia girata y el doctor Matsu era mi doctor en México, de hecho. Y ah, hice mi servicio social en el Conde. Hice un año de investigación. ya. Sí, Bien. ¿Y ahora entonces. estás en Wilmer? Sí, Qué bien, qué y aquí bueno. conocí a Vani. Ah, claro. Y hay que felicitar a Vani que hizo match en oftalmología, ¿no? ¡Ay, sí! Ya Muchas recién. gracias. Felicidades. Gracias. Muy Sí. contentos y orgullosos, gran trabajo, ¿no? Sí. Pues creo que Gracias. vamos a empezar. Ahora sí, ya son 7:05. Ya los demás que se vayan conectando. Pues bueno, doctor, le damos la bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Le preparamos unas pequeñas palabras y una introducción muy emocionante de parte de la doctora Ángeles y el doctor Rodrigo. Solo le vamos a quitar unos ¿Sale en tu minutos cámara? de su plática. Y pues bueno, yo le agradezco mucho a todos los que se han conectado. Esto lo hacemos con mucho amor. Sabemos que México y Latinoamérica no podemos a todos a lo mejor darle tratamiento y así, pero el que se informen por uno de los mejores doctores, como el doctor Maldonado, el doctor Matsui, la doctora Yael,
es un privilegio. Agradecemos su tiempo y le doy la palabra a Daniela, que es una de las personas que nos ayuda en la fundación y porque preparamos estas palabras para ustedes. Daniela, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro cuarto evento internacional para pacientes con distrofias de retina. La Fundación Mexicana de Atrofia Gírata trabaja arduamente en beneficio de ustedes. Sabemos lo difícil que es vivir con una distrofia de retina, especialmente en países donde el acceso a la salud es limitado y aún falta una cultura de respeto hacia la discapacidad, donde ver un poco y no ver algo puede convertirse en una paradoja ante la sociedad. Además, el acceso a la información se ve obstaculizado por las barreras del lenguaje. Por eso hemos decidido realizar este evento. Queremos que se sientan acogidos, amados y comprendidos. Citando el libro de Marcos, aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen ni entiendan, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esperamos que este evento los anime, los informe y les dé esperanza, recordándoles que hay esfuerzos constantes para avanzar en el tratamiento de las distrofias de retina. Tal vez te preguntes, ¿por qué nací con esto? Queremos recordarte que fuiste creado con propósito, que puedes lograr más de lo que imaginas y que cada una de tus victorias tiene un mérito especial. Muchos persiguen el éxito en la vida, pero tú lo alcanzarás porque eres más que vencedor. Te demostrarás a ti mismo el valor que tienes y todo lo que puedes aportar a este mundo. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Qué lindas palabras. Bueno, pues yo también, doctor, queremos presentar. Es un verdadero honor presentar al doctor Maldonado. Es oftalmólogo investigador de la Universidad de Duke, cuyo compromiso y pasión por la oftalmología han dejado una huella profunda en el campo de las enfermedades hereditarias de la retina. Su enfoque se centra en el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, contribuyendo significativamente al avance del conocimiento y tratamiento de estas patologías. El doctor Maldonado obtuvo su título en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Quito, y completó su residencia en oftalmología en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Posteriormente, realizó una subespecialización en oftalmología genética y retina médica en el Instituto Nacional de Salud, el NIH, donde consolidó su experiencia en genética ocular y electrofisiología. Su trayectoria lo llevó a ser nombrado profesor asistente en la Universidad de Kentucky, donde entre muchos logros fundó el Servicio de Oftalmología Genética y Electrofisiología, un hito en la atención especializada para pacientes con enfermedades hereditarias de la retina. En el 2022, el doctor Maldonado regresó a Duke y asumiendo el rol de director de la subespecialidad de enfermedades hereditarias de la retina y director de evaluación de imágenes en estudios de enfermedades de la retina hereditaria, reafirmando así su liderazgo en la investigación y manejo clínico de estas condiciones. A lo largo de su carrera, ha sido investigador de estas condiciones. Ha sido investigador principal en más de 20 ensayos clínicos. Ha publicado más de 40 artículos y sus trabajos han sido citados más de 2000 veces, reflejando el impacto de su labor en la comunidad científica. Sin embargo, más allá de su impresionante trayectoria académica y profesional, quienes han tenido el privilegio de trabajar con el doctor Maldonado destacan su calidez humana, su vocación de servicio y su dedicación como mentor. Hoy tenemos el gran placer de darle la bienvenida a esta sesión, agradeciéndole su generosidad al compartir su conocimiento y guiarnos a través de los últimos avances en el campo de las distrofias de retina. Doctor Maldonado, por favor. Muchísimas gracias. Me siento muy emocionado. Nunca he tenido una presentación tan amable, tan cálida, ¿no? Y pues esto me hace acuerdo cómo los latinos somos mucho más cálidos, mucho más
Nos queremos mucho y sabemos expresar nuestros sentimientos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí y les agradezco mucho la invitación. Este, vamos a hablar de las distrofias hereditarias de la retina, ¿correcto? Y uno de los mensajes es que estamos muy cerca a la solución. Voy a ver si se pasa slides. Aquí están uno de mis referencias de conflictos de interés, ninguno son pertinentes. Em, y quisiera hablar un poquito, contarles un poquito una historia de cómo fue mi carrera, algunas cosas que de pronto no se saben, pero como ya lo mencionaron, soy ecuatoriano, me gradué en la Universidad Católica del Ecuador y cuando iba saliendo de Ecuador, y me fui a los Estados Unidos, mi sueño era ser oftalmólogo en los Estados Unidos y no sabía que iba a ser un camino bastante difícil, bastante complicado, pero el sueño siempre estaba ahí, ¿no? Y entonces quise aprovechar mi tiempo en los Estados Unidos y una de las cosas que más me llamaba la atención era la investigación. Y mi primer paso fue encontrarme, la historia es un poco más bonita que lo que le estoy contando, pero, pero llegué a Duke, donde se estaba usando por primera vez el OCT intraoperatorio. Son cosas que ahora ustedes la van a ver cómo la usamos, el OCT intraoperatorio, pero era la primera vez que se diseñaba algo así, ¿no? Para los pacientes, OCT es una de las herramientas más importantes que tenemos para evaluar la retina. Yo les digo a los pacientes que es como la resonancia magnética de la retina, porque podemos ver todas las células ahí de la retina, ¿no? Y podemos diagnosticar. Es muy importante esa herramienta. Y en Duke se estaba desarrollando el primer OCT intraoperatorio para usarlo dentro de la cirugía y también el primer OCT portátil. Entonces, cuando yo llegué allá era un aparatito muy primitivo, apenas se había desarrollado y el objetivo que me dio mi mentora es que yo trate de hacerlo más aplicable para los niños. El asunto era que queríamos mejorar la atención para los niños y los OCT solo se usaban en adultos. Entonces, teníamos por primera vez una herramienta que era portátil, que podíamos usarlo en los niñitos. Y eso fue algo muy importante para mí, tener algo novedoso, algo nuevo que podía cambiar la historia de algunas enfermedades como la retinopatía del prematuro. Y esa fue mi experiencia en el centro de Duke, en el centro oftalmológico de Duke. Y de ahí, cuando ya terminé, me quedé para la residencia, tuve la fortuna de quedarme ahí y luego para la subespecialidad yo quería ser retinólogo, pero en el segundo año de retina tuve la sorpresa de que un familiar mío estaba diagnosticado con retinitis pigmentosa, ¿no? Y entonces esa persona me llamó, quería saber si había algo en los Estados Unidos para tratar retinitis pigmentosa y comencé a buscar y no había tratamientos, no había nada que pudiéramos siquiera tener una esperanza. Y entonces ahí fue que me nació esta motivación de querer contribuir a curar la retinitis pigmentosa. Entonces comencé a buscar y el único centro que tenía terapia genética era el NEI, el Instituto Nacional de Salud de los Ojos, que es una agencia gubernamental, es un hospital que solo se dedica a investigación y ellos tenían la terapia genética para la retinitis, no, para la retinosquisis ligada al X. Entonces, para mí fue muy bonito decir, quiero llegar allá porque ellos son los que están haciendo terapia genética, quiero estar ahí. Entonces, tuve la fortuna de llegar ahí, quedarme 2 años y hacer mi subespecialidad en retina y luego en genética oftálmica.
Y luego, como Rodrigo mencionaba, mi primer trabajo fue en la Universidad de Kentucky, donde no había atención para estas enfermedades en todo el estado, en un estado bastante grande. No había nadie que pudiera darles evaluación a los pacientes, ¿no? Y muchos países todavía no tienen un especialista en enfermedades hereditarias, muchos países latinos y no se diga en otros continentes. Entonces hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Yo cuando fui a Kentucky tuve la fortuna de comenzar este centro y yo creo que es algo que me dio mucha gratificación porque pudimos servir a muchos pacientes y ojalá lo mismo se pueda hacer en otros países. Me da mucho gusto ver a María, ver a Bani, a esta generación nueva que está interesada en las enfermedades hereditarias. Necesitamos más ayuda, más gente interesada en este campo y para cambiar este futuro y en unos años ya poder tener mejores tratamientos, ¿no? Entonces me emociona mucho ver esta nueva ola de grandes médicos que están interesados en esta área, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de volver a Duke, y donde tenemos un centro de retina pediátrica, damos mucho énfasis a las enfermedades hereditarias en niños y tenemos el centro de genética en general para adultos y niños, ¿no? Esta charla tiene tres mensajes que quiero compartir con ustedes y yo creo que el último de los tres mensajes es el más importante que espero que se quede en sus mentes y en sus corazones, ¿no? En general, aquí tengo un slide que habla de un paciente de 42 años que estaba en lo mejor de su vida y es diagnosticado con retinitis pigmentosa. Este es un ejemplo de una retinitis pigmentosa que aparece tarde en la vida del paciente, pero aún así le cambia la vida al paciente completamente, ¿no? Para los pacientes que están conectados, cuando examinamos un paciente con retinitis pigmentosa, hay características muy típicas de la retinitis pigmentosa que las vamos a ver. Generalmente hay pigmento en la retina que es un signo de que las células se están degenerando, ¿no? Se han dañado y todo. Pero la retinitis pigmentosa en general ahora lo estamos diagnosticando mucho más temprano. Hay muchísimos pacientes que los diagnosticamos sin que tengan este pigmento de la retinitis pigmentosa. ¿Por qué? Porque este pigmento se demora como 10 años más o menos en aparecer. Entonces ahora lo estamos haciendo el diagnóstico mucho más temprano y la retinitis pigmentosa como se la veía antes, cada vez la vemos menos, ¿no? Generalmente la retinitis pigmentosa comienza en la periferia, como ustedes saben, afecta la visión nocturna, los campos periféricos y preserva la parte central hasta el último de la enfermedad donde ya comienza a aparecer. Y tenemos muchas tecnologías. Una de las tecnologías que uso mucho para nuestros pacientes, para explicarles qué está pasando, es esta de la autofluorescencia. Y los pacientes pueden ver, y yo les explico que las partes que se ven negras en la imagen son partes donde ya las células no están. Esas células que a ustedes les permite ver, que les permiten distinguir imágenes, se ven afectadas y entonces en esta imagen nos da un mapa y que permite a los pacientes ver la extensión de la enfermedad, qué tan avanzado está. Y por ejemplo, como ven aquí estas imágenes, se ve como la periferia está completamente afectada, ¿no? Entonces los pacientes entienden mucho mejor, ¿no? Por eso es que la periferia está afectada, ¿no? El paciente se puede dar cuenta que la mayoría de la enfermedad está en la periferia, ¿no? Y tenemos otras tecnologías, el OCT, que les decía que es como la resonancia magnética del centro de la retina, nos permite ver las capas, nos permite ver cómo están sus células, nos permite medir, hacer mediciones para poder decirles a ustedes cuánto está avanzando la enfermedad. Entonces, a veces los pacientes, una de las preguntas más comunes es, ¿cuánto tiempo me queda de visión? Y es una pregunta muy válida
Entonces, con esta tecnología que tenemos aquí, podemos hacer estimaciones de cuánto tiempo más le queda al paciente con visión central, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo en que estamos haciendo mucha investigación, estamos usando la tecnología de inteligencia artificial, estamos utilizando conceptos de machine learning para poder dar un pronóstico más adecuado. Uno de nuestros fellows, Yavuz Kachir, está haciendo un proyecto de inteligencia artificial donde estamos metiendo imágenes de OCTs y con los genes de los pacientes, con otras características demográficas. Y lo que queremos es tener un programa que le pudiera decir al paciente con más certeza cuánto tiempo queda en la enfermedad. Número uno, pero número dos también para comparar cuando hay las terapias, para ver si la terapia está cambiando esa trayectoria que el programa nos diría, ¿no? Estamos haciendo, basado con esta con esta tecnología, estamos midiendo unos puntitos blancos que aparecen en esta tecnología, que se llaman puntos hiperreflectivos, que hemos visto que en estas enfermedades, conforme va avanzando, se van poniendo más frecuentes. César Estrada es un médico que está haciendo investigación con nosotros, está haciendo un gran trabajo y él también está usando un programa de inteligencia artificial para cuantificar esto. Entonces, para nuestros pacientes que están conectados, el OCT es una herramienta fundamental que su oftalmólogo puede usar en el diagnóstico y en el monitoreo de estas enfermedades. Puede ayudar en el pronóstico de la enfermedad para hacerles saber qué tan rápido puede avanzar esta enfermedad. En general, unos pocos datos, existen casi 7 millones de pacientes mundialmente que tienen enfermedades hereditarias de la retina y más o menos en los Estados Unidos se estima que 300,000 personas con enfermedades hereditarias de la retina. De estos, valga mencionar que hay más de 300 genes causando estas enfermedades y al momento solo tenemos una terapia aprobada por la FDA que la estamos usando, que va bien, que nos mantiene motivados, que nos mantiene con esta esperanza de que muchas cosas van a cambiar. Pero vamos a hablar también de los otros genes que están siendo tratados en ensayos clínicos. Esta terapia FDA aprobada se conoce como Luxturna y ya ha sido hecha en Latinoamérica. El doctor Rodrigo Mathieu fue el primero en hacerla en México. No estoy seguro, luego nos podrá comentar si es que creo que ha hecho 2 casos y también se ha hecho en Argentina y en Brasil esta terapia para enfermedades causadas por el gen RPE65, ¿no? Entonces, esto es más o menos la terapia que nos mantiene con esperanzas, ¿no? Este es un cuadro que muestra las diferentes enfermedades hereditarias, ¿no? La más típica es la retinitis pigmentosa. Stargardt, la enfermedad de Stargardt es la segunda más común. También hay el síndrome de Usher, que está asociado con sordera también. Y pues están listadas muchas enfermedades aquí. La atrofia girata no está listada porque es bastante rara, ¿no? Es bastante rara. María nos comentaba que hay 17 pacientes registrados en Latinoamérica. En general, la prevalencia creo que es 1 en 50,000 pacientes. Entonces, si retinitis pigmentosa es rara y la prevalencia es 1 en 3,000, imagínense cuán más infrecuente es la atrofia girata. Entonces, pero
todos nosotros estamos siempre pendientes de tratar de buscar soluciones para todas las enfermedades hereditarias, ¿no? Y lo que yo les digo a mis pacientes, no porque un gen sea más raro quiere decir que no vaya a haber una terapia en el futuro genética. No porque un gen sea más frecuente necesariamente tenga que tener una terapia genética. El caso de Stargardt's es la segunda más común y apenas este año tenemos terapia genética para Stargardt's, ¿no? Entonces, no porque tengan un gen más raro quiere decir que no, que haya menos posibilidades de haya una terapia genética, ¿no? Un concepto importante es que la genética está cambiando la nomenclatura que damos a las enfermedades. Hace algunos años, todo lo que tenía pigmento se llamaba retinitis pigmentosa, ¿no? Y otra vez, ya cuando hay pigmento es bastante tarde, ¿no? Ahora clasificamos las enfermedades basadas en el gen. Entonces, yo en las historias clínicas siempre pongo enfermedad hereditaria relacionada a tal gen, con tal variante. Entonces, eso nos ayuda a tener una mejor clasificación de nuestros pacientes, a entender mejor por qué están teniendo la enfermedad. Entonces, muchas enfermedades, y hay casos muy interesantes de pacientes que han estado en las clínicas de uveitis, que son enfermedades inflamatorias. Han estado muchísimos años ahí siendo tratados con esteroides y ahora con el test genético se descubre que tienen una enfermedad hereditaria. Entonces, la genética está cambiando muchísimas cosas, mejorando los diagnósticos, dando por fin una respuesta a los pacientes. Y están cambiando también muchas cosas en la accesibilidad a los test genéticos. Yo me acuerdo hace mm, 5 años, tal vez, era bastante difícil que las aseguranzas cubran el test genético. Teníamos que hacer mucho papeleo, justificar, etcétera. Ahora prácticamente es raro que tenga alguna contrariedad con la cobertura de un test genético. Entonces, ya todo el movimiento de las compañías de aseguranza y todo están reconociendo la importancia de los test genéticos y son mejores cubiertos ahora. Lo que ven ahí es un gráfico que básicamente nos dice que una enfermedad puede ser causada por muchos genes. El ejemplo es la retinitis pigmentosa. Puede ser causada por más de 100 genes, pero también un gen puede causar diferentes enfermedades. Se vuelve bastante complejo. Que me van a hacer no sé qué chingadas. No sé qué. Vuelve bastante complejo, pero esa es la realidad. Un gen puede causar diferentes enfermedades y una enfermedad puede ser causada por diferentes genes. Aquí les quería presentar para hacer un pequeño break, una pequeña pausa, una vista aérea del centro de Duke, donde tenemos un edificio que está dedicado a la parte de investigación. Ahí hay laboratorios de ciencias básicas donde se está desarrollando terapias genéticas, donde se estudia mejor los fotorreceptores. El doctor Alexiv, que es mi colega, recientemente descubrió una nueva estructura en los fotorreceptores. Entonces, es un área muy dinámica en las partes de ciencias básicas. Y el otro edificio que es el de la parte clínica, donde vemos a los pacientes, donde hacemos los ensayos clínicos. Y estos dos edificios están conectados por el quirófano, por salas de conferencia. Y el concepto es que podemos estar conversando, podemos estar colaborando en proyectos. Y es así como yo creo que se mejora el desarrollo, ¿no? Todavía tenemos mucho por descubrir y tenemos mucho por mejorar las terapias, así que me encanta esta forma de que estemos en colaboración. Es muy importante también la ayuda que están dando la empresa privada, las compañías farmacéuticas que nos llevan a permitirnos tener los ensayos clínicos de los que vamos a hablar en un ratito.
Para los pacientes que nos están viendo, quería hacer un pequeño esquema. Un paciente que viene con una enfermedad hereditaria de la retina, muchas veces es visto por un optometrista o por un oftalmólogo pediatra o por un especialista de retina. Entonces, me contenta mucho, vi que hay optometristas, que hay oftalmólogos en la audiencia. Es muy importante porque ustedes tienen una vida muy ocupada, tienen muchos pacientes. Es importante el concepto de que cuando vean un paciente que sospechan una enfermedad hereditaria de la retina, ya no le digamos que no hay nada que hacer, ya no le digamos que no hay cura para estas enfermedades. Ni siquiera yo recomendaría que ese concepto sea mencionado. Los pacientes se acuerdan si ustedes les dicen eso. Es un shock muy grande, es un shock muy triste y siempre se van a acordar de ustedes como la persona que les dijo eso. Eh, Además, las cosas están cambiando mucho y hay mucho que podamos hacer por nuestros pacientes. Quizás, como les mencionaba, ustedes tienen una vida muy ocupada, muchas cirugías, muchos pacientes que tienen que prescribir lentes y todo, y no tienen pues el tiempo y la organización que se necesita para ver estos pacientes. Y es importante que los refieran a un servicio de genética ocular. Eh, si no hay en su país, esa es una gran necesidad que tenemos que llevarla a través de la Panamericana, por ejemplo. Sería ideal que haya un especialista de genética ocular, por lo menos uno en cada país, y yo sé que en algunos países todavía no hay. En el servicio de genética ocular va a haber una evaluación más dedicada, ¿no? Es una evaluación con más imágenes, con electrofisiología, electroretinogramas y el test genético para clasificar a los pacientes. Los pacientes ya pasan de ser pacientes con retinitis pigmentosa a pacientes clasificados por genes, clasificados por variantes. Y eso es lo que ahora se llama medicina de precisión, ya es algo mucho más localizado, ¿no? Y en esto valga la pena, me gustaría contarles de que tenemos que dar siempre una mirada a los niños. Los niños tienen estas enfermedades hereditarias, las presentan desde muy temprano y generalmente los niños tienen genes que son mucho más agresivos. Aquí son unas fotos de electroretinogramas portátiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto de tratar de tener estas equipos que pueden ayudarnos más en los niños, ¿no? No son lo mismo que los test normales que usamos para adultos, pero nos pueden ayudar a dar una idea de qué está pasando con el niño, ¿no? Ahora tenemos estos campos visuales que vienen en realidad virtual, que son más entretenidos para los niños, son juegos. En vez de tener la lucecita en el campo visual, es una nave que viene desde la periferia y entonces se hace el asunto más divertido para el niño, ¿no? En Duque tenemos la fortuna de tener un estudio que está usando una tecnología nueva, un OCT. Recuerden, el OCT es la resonancia magnética de la retina, que es 10 veces más rápido que la unidad comercial. Es mucho más liviano y entonces es mucho más ergonómico para poder sacar estas imágenes en los niños, ¿no? Entonces lo estamos probando, tenemos un estudio que lo estamos haciendo con el doctor César Estrada y Paula Morales. Lo que queremos es encontrar estos hallazgos en niños, ¿no? Entonces tenemos ya una variedad de genes encontrados en este estudio y estamos tratando de ver cómo comienzan estas enfermedades temprano en los niños, ¿no? Aquí están fotos, por ejemplo, de cómo lo estamos usando un niño bajo anestesia, pero obviamente esta máquina es tan rápida que nos sirve para usar el OCT en clínica y tener buenos scans, buenos volúmenes en los niños afectados por esto.
Eh, Quisiera mostrarles unas cositas pequeñas, por ejemplo, con esta nueva máquina del OCT súper rápido, podemos estar ya detectando cambios muy tempranos. Este es un niño que tiene síndrome de Usher. El síndrome de Usher, como ustedes saben, es retinitis pigmentosa con sordera. Y el asunto es que ahora los niños que tienen sordera, enseguida tienen test genético. Y cuando el test genético muestra este gen, ya enseguida los mandan para evaluación oftalmológica. Y lo interesante es que a pesar de que de nacimiento ya tienen este gen, se demora la retinitis pigmentosa algunos años en desarrollarse, ¿no? Pero nadie sabe cuándo comienza ni cómo comienza. Y lo que yo le llamo el principio del tiempo, con esta máquina, con este nuevo OCT, estamos evaluando a niños y nos hemos dado cuenta que los primeros cambios de retinitis pigmentosa comienzan a los 9 años de edad. Entonces, ahora podemos verles a estos niños y ir evaluando cómo va cambiando el asunto, pero es importante ver cómo comienza esta retinitis pigmentosa. Y estamos haciendo mediciones especiales, como les decía, este OCT nos ayuda a hacer muchas mediciones. Estos son volúmenes que hacemos en nuestros pacientes. Estos son niños que se están moviendo, que tienen nistagmos, que no se pueden estar quietitos. Y este OCT es tan rápido que nos permite sacar estos volúmenes y hacer esta disección de la retina que nos ayuda mucho para estudiar. Entonces, uno de los enfoques que tenemos, Rodrigo, estamos tratando de ver el inicio de la retinitis pigmentosa. Los pacientes generalmente nos llegan o avanzados o medianamente avanzados, pero el ver el comienzo de la enfermedad es algo que merece mucha atención, ¿no? Aquí están otros volúmenes que nos permiten, que son obtenidos con esta nueva máquina. Otra de las herramientas muy interesantes son estos test de realidad virtual. Muchas de las terapias genéticas que se están probando, tenemos que demostrar que crea una diferencia en el paciente, ¿no? Y entonces una de las formas es mostrar que el paciente se puede mover mejor, que tiene una mejor movilidad. Entonces usamos estos test de realidad virtual, donde el paciente se ve dentro de un cuarto con obstáculos y queremos ver que luego de las terapias genéticas pueda moverse mejor, que ya no se tropiece con los mismos obstáculos. Se puede poner diferentes intensidades de luz. Entonces es una forma de demostrar que las terapias están mejorando la vida del paciente o no. Y como les decía, las pruebas genéticas ahora es un estándar. Yo espero que en la mayoría de los países ya no haya dificultades o que no sea muy costoso el examen genético. El test genético es costoso en general, pero yo espero que poco a poco las aseguranzas en otros países las vayan cubriendo de mejor manera. El test genético es fundamental para que el paciente sepa qué tipo de enfermedad tiene, sepa de su pronóstico. Hay genes que van más rápido que otros, sepa también cuáles son las posibilidades de pasarlo a sus hijos. Hay muchísima información que los pacientes tienen de este test genético. Entonces, sacar ese concepto de que el test genético no se necesita porque no hay una enfermedad a este momento. Eso no es así, ya les voy a mostrar cómo inclusive pacientes de otros países pueden venir a los ensayos clínicos, pero si no tienen su test genético, si no se sabe qué gen está afectándole, no tienen para dónde moverse, dónde buscar la información. Durante mucho tiempo no había esperanza, pero uno de los mensajes es ya hay mucha esperanza para muchos pacientes. Es increíble, hace unas 2 semanas vi a una madre y una hija afectadas por retinitis pigmentosa dominante. La madre y la hija tenían la retinitis pigmentosa
Y son casos muy, muy emotivos porque siempre se ve que la mamá se ve muy triste de que tiene su enfermedad, pero se siente más triste de ver que su hija la tenga, ¿no? Y se preocupa mucho por su hija y en general los hijos tratan de hacerles ver a los papás que no están sufriendo. Y me acuerdo que por primera vez pude decirles que había terapia genética para un ensayo clínico para el gen que ellos tenían. Y entonces quedamos en que iban a participar y todo, y salí del cuarto y la hija de la paciente me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y claro, nos dimos un abrazo y ya, y me fui, tenía que ir a otra parte de la clínica y pude ver cómo la mamá y la hija se quedaban abrazando en un abrazo súper emotivo, ¿no? O sea, por primera vez en su vida había llegado esta esperanza, se había hecho realidad. Entonces, y yo me fui y solo los veía de reojo, pero fue una gran satisfacción ver cómo estos momentos están llegando, estos momentos que creíamos que no iban a llegar, que se veían muy difíciles, que parecían ciencia ficción. Entonces, hay la esperanza y los pacientes, por favor, traten de contar a otros pacientes de que hay muchas cosas pasando, de que hay más esperanza, más tratamientos. Y a los oftalmólogos, los optometristas, por favor, también lleven este mensaje. Eso sería lo más importante, ¿no? Esta es una foto del NIH que está muy cerca de Washington, D.C. Es una agencia gubernamental donde es un hospital gigante donde los pacientes solo van para ensayos clínicos. Y ahí tenían un programa que se llamaba los primeros programas en humanos, ¿no? Y entonces ahí es donde por primera vez se comenzó a hacer la terapia genética para la retinosquisis y eso fue lo que me motivó a ir allá y fue una gran experiencia y pude ver cómo la terapia pasó desde los laboratorios que tienen ahí en animales hasta ser probado en adultos, ¿no? En humanos. Y la terapia genética es una realidad. Yo les digo a los pacientes y les comento que ya la terapia genética no es algo muy, muy, muy nuevo, ¿no? O sea, ha estado ya en tratamientos, en procesos por más de 30 años. Y la mayoría de problemas que teníamos con la terapia genética ya están siendo totalmente controlados. Uno de los grandes problemas que teníamos era la inflamación que se causaba. Ahora usamos protocolos con esteroides y es raro que haya un poco de inflamación. A lo mucho que vemos es un poquito de inflamación. Entonces, está bastante controlada. La terapia genética está más sólida y los pacientes ya no tienen que tener miedo de eso, sino saber que se ha hecho mucho trabajo en esto, ¿no? Les comentaba de Luxturna, esa es la terapia genética, se hizo famosa porque costaba muchísimo, casi $1 millón por los dos ojos, eh, y se han hecho cientos de pacientes ya en los Estados Unidos, en los ensayos clínicos, eh, y nosotros los hacemos también. Hay 18 centros en los Estados Unidos que hacen Luxturna, y nuevamente México ya lo ha hecho el doctor Matsui y se ha hecho en Argentina, Brasil y de pronto ya se ha hecho en otros países de Latinoamérica, ¿no? Am, Les quería mostrar, esta es la doctora Vashkovitz haciendo la terapia subretiniana. Y les voy a mostrar aquí un poquito un video de cómo se hizo la cirugía. Es una vitrectomía y eso les digo a los pacientes. La vitrectomía es un procedimiento rutinario que se usa para muchas enfermedades. Esa no es la parte experimental. Y eso les comento para que no tengan miedo de tener la terapia genética. Y aquí estas imágenes nos muestran usando el OCT intraoperatorio. Entonces, fíjense, a mí me da un poco de nostalgia ver que cuando llegué a Duke, estábamos recién teniendo el primer OCT intraoperatorio, muy rudimentario, y ahora esto está sirviendo para la terapia genética
en una parte de mi carrera ha dado un círculo y aquí estamos usando este OCT intraoperatorio. Ustedes ven cuando se está inyectando la terapia genética, cómo se levanta la retina para tener un control preciso del volumen de la terapia genética. Entonces, para nuestros pacientes que están viéndonos, lo que hacemos es inyectar la terapia genética abajo de la retina en una forma muy controlada, midiendo el volumen que se da, es un volumen muy, muy pequeñito. Y lo que les digo a los pacientes, la terapia genética viene en muchas formas, pero esta que se inyecta abajo de la retina en una cirugía, básicamente estamos inyectando unos viruses que van a infectar las células de la retina, pero al infectar estas células de la retina van a liberar el gen correcto, la versión correcta del gen del ADN, que es la que está causando la enfermedad, la vamos a corregir dando una copia adecuada del gen. Entonces, esto es más o menos como se hace la terapia genética subretiniana. De nuevo, hay varias formas de hacer terapia genética. Esta es una de ellas, ¿no? Entonces, estamos viviendo una nueva era, una nueva etapa. Vuelvo con este concepto. Hay mucha esperanza. La terapia genética es una realidad. Y a veces, hace algunos años, estábamos preocupados de que tal vez pudiéramos perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque hace algunos años la mayoría de ensayos clínicos estaban fallando. Ensayos clínicos con terapia genética no estaban yendo bien, las compañías farmacéuticas perdían mucho soporte financiero. Si no les funcionó este ensayo clínico, se quedan sin financiamiento, detienen sus procedimientos, se cierra el ensayo clínico y ese gen queda sin una esperanza. Y la razón por la que estaban fallando muchos estudios es porque el tratamiento estaba siendo aplicado muy tarde. En la retinitis pigmentosa y enfermedades relacionadas, cuando ya está muy avanzado, la retina está atrófica y la terapia genética no tiene mucha oportunidad de ayudar. Entonces, la clave era de detectarla temprano. Por eso el OCT portátil que les decía es muy importante en niños para poder diagnosticar temprano. Si dejamos que ese niño tenga un OCT cuando ya tiene 10 años, ya hay mucha más degeneración que si lo hacemos cuando tiene 2 añitos. Sus oportunidades de recibir una terapia genética y de beneficiarse son mucho mejores. Tratamiento temprano, oftalmólogos, optometristas, las fundaciones que están haciendo todo este trabajo para llevar este mensaje. Es súper importante diagnosticar temprano. Y en este slide estoy mostrando que hay retinitis pigmentosa que aparecen en bebés y se llama la enfermedad, la maurosis congénita de Leber, hasta retinitis pigmentosas que aparecen a los 60 años. Entonces, la retinitis pigmentosa y asociadas a veces pueden ser muy difíciles de diagnosticar porque aparecen a diferentes edades. Les cuento una pequeña anécdota. Una vez llegaron una pareja a la consulta y ellos decían que les habían dicho que su hija tenía retinitis pigmentosa, que se veía bastante avanzada y ellos decían que no creían que la niña veía bastante bien. Y entonces, antes de entrar al cuarto, revisé las imágenes y la retina estaba bastante degenerada, había muchísima enfermedad. Yo diría que del 1 al 10 estaba en un 9/10. Y inicialmente yo dije, de pronto, ¿qué será? Los papás no tienen una buena idea de cómo está viendo la niña, no tienen una buena percepción de qué está pasando con la niña. Y entré a la habitación y la niña se manejaba completamente normal. Y la niña estaba jugando con los juguetes en el cuarto, veía su iPad, me saludó.
todo normal, se veía. Yo también hubiera pensado que no tiene ningún problema. El mensaje es que los niños no se quejan como los adultos. Los niños no dicen no veo en la oscuridad, los niños se tropiezan y se levantan, ¿no? Los niños no se quejan. Entonces, estas retinitis pigmentosas, estas enfermedades degenerativas en los niños, lamentablemente, no son diagnosticadas hasta bastante tarde cuando la retina está avanzada. Entonces, tenemos que trabajar mucho en mejorar el diagnóstico temprano, ¿no? Y estos son los últimos slides que quería mostrarles. Hay muchas terapias que están en ensayos clínicos. Creo que tenemos en Duke como 10 ensayos clínicos y probablemente hay unos 20 en todos los Estados Unidos. Existe terapia genética y ya existe terapia de células madre también, ¿no? Entonces, todo depende del gen que el paciente tenga, pero hay pacientes en los que no se sabe el gen y hay terapias que nos pueden ayudar en esto. Más allá del Luxturna hay muchísima esperanza, hay ya terapia genética para otros genes que están listados aquí y hay muchísima esperanza de que las cosas sigan avanzando y que tengamos muchos tratamientos para nuestros pacientes. Yo creo que con esto me gustaría dar paso a algunas preguntitas, no sé, para, para eh, saber qué piensa la audiencia y agradecerles muchísimo por toda su atención. Ay, doctor Maldonado, me encantó. Fue una clase para nosotros. Estuve traduciéndole aquí a mi compañera. Muchísimas gracias. Tratamos de hacerlo un poquito más organizado. Vani le va a hacer unas preguntas que tenían a los pacientes, igual Yael y Rodrigo, si le quieren ayudar. Vamos a dar la oportunidad, si nos permite, doctor Maldonado, que una persona o dos del público que quieran hacer una pregunta la hagan. Y doctor Maldonado, solo lo último, quiero darle la oportunidad a Lismith, porque antes de que se acabe todo esto, ella trajo toda la audiencia. Es una paciente hermosa, ella tiene Stargardt, bueno, tiene un gen, al final es Stargardt, que no se la ha encontrado, pero es una distrofia conobastón y solo quiero que la conozca. Lismith, si nos puedes decir una palabra, hola. We can unmute herself now. Oh, es que casi no ve, entonces déjame ver si le tienes que aplastar y si no, está bien. Ah, ya, es que creo que no, ustedes tienen que quitarle el mute. Ujú. Ok. Eso, eso. Hola, Lismith. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Primero, muchísimas gracias. De verdad, yo estoy muy honrada de que siempre, siempre, siempre me inviten a todos los eventos, tanto del Hospital Conde de Valenciana como de la Fundación de Atrofia Giriata. Doctor Maldonado, es un gusto conocerlo, de verdad. Me acaba usted bueno, de enseñar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y espero que haya entrado muchísima gente porque de verdad sí vale la pena que sepan que hay muchas cosas y que no se depriman. Y qué bueno también que entraron muchos médicos porque es muy importante lo que usted dijo, que les digan que hay muchas, muchas cosas y que también les digan que no hay otras porque desgraciadamente se manejan muchos charlatanes. Yo lo que tengo es yo debí de haber tenido maurosis congénita de Leber o retinosis pigmentaria o distrofia de conos y bastones, pero mi gen, que es tan rebelde como su servidora, decidió hacer una fenocopia de la enfermedad de Stargardt. Así que, pues yo creo que va a ser muy difícil que yo tenga una cura, pero yo estoy feliz de estar así. Agradezco mucho, también veo por ahí que anda el doctor Rodrigo Matsui, me da mucho, mucho gusto saludarlo y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estas oportunidades y estas charlas que nos abren tanto los horizontes. Mil, mil gracias. A usted, muchísimas gracias por todo el trabajo que hace por los pacientes, ¿no? No, muchas gracias, al contrario, de verdad, gracias.
Y bueno, ahora, doctor, usted nos dice hasta cuántas preguntas le podemos hacer. No queremos tomar más de su tiempo. Y pues bueno, Las que gusten. bueno, Voy a empezar con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por esa plática y por esos mensajes. Y los pacientes enviaron algunas más. Entonces vamos a hacer como un rapid fire, así de contestar las preguntas que nos enviaron. Y la primera fue, ¿cuál es la probabilidad de que mis hijos desarrollen la enfermedad si tienen una prueba genética positiva, pero aún no presentan síntomas? Y buena pregunta. Es importante saber qué tipo de gen. Hay herencias dominantes donde la posibilidad es 50% por cada hijo, o recesivas donde es 25%, pero es por embarazo, ¿no? Entonces, a pesar de tener una enfermedad recesiva, es 25% de posibilidades en cada embarazo, lo cual sería imposible de que tenga 10 hijos y los 10 tener la enfermedad o 10 hijos y ninguno tener la enfermedad, ¿no? Entonces depende del gen y del tipo de la herencia. Muy bien. Siguiente pregunta es, en ausencia de algún tratamiento curativo aprobado, ¿qué cambios en el estilo de vida o terapias de apoyo podrían ayudar a retardar la progresión de la enfermedad? Bueno, hay muchos médicos que recomiendan suplementos vitamínicos y es buena oportunidad para decir algunas pequeñas cosas. Muchos pacientes están tomando vitamina A en altas dosis. Ya sabemos que esto no es necesariamente algo de beneficio. Hay muy poca evidencia de que la vitamina A mejora el pronóstico de la enfermedad. Y sí hay evidencia de que puede causar daño en el hígado. Entonces yo generalmente recomiendo ya no vitamina A para los pacientes. Otro punto número dos, la vitamina E se ha demostrado de que puede acelerar la enfermedad. Entonces es importante evitar dosis extras de vitamina E. Y finalmente, lo que más recomiendo al momento es el antioxidantes, ¿no? Suplementos de antioxidantes. ¿Cómo se evalúa la seguridad a largo plazo de las terapias experimentales? Todos los ensayos clínicos van por fases, fase uno, fase 2, fase 3 y luego son aprobados. La fase uno es un pequeño grupo de pacientes donde nos aseguramos de que no haya efectos adversos graves, ¿no? Y si no hay efectos adversos graves, ahí se puede pasar a una fase 2, donde ya se hace un grupo más grande de pacientes y se evalúa la seguridad y la eficacia. Y finalmente el estadio 3 donde sí ya se hace un grupo mucho más grande. Entonces se va poco a poco probando estas terapias para asegurarnos de que no hagan daño a los pacientes. Perfecto. Y también preguntan, si paso mucho tiempo frente a la computadora, ¿cómo puedo cuidar mi salud? ¿Qué tan efectivos son los filtros? Sí, en general no hay una respuesta clara de qué tanto la luz azul de las computadoras o de los aparatos electrónicos afectan la retina. Hay enfermedad contradictoria en algunos estudios, pero yo les digo a mis pacientes que en general sus células están más débiles y es mejor no exponerlas mucho. Si es que pudieran usar un filtro de luz azul, no es mala idea, sería algo bueno. Y también no sobrepasarse en el uso de aparatos electrónicos. También nos preguntan, ¿cuáles son las terapias más prometedoras para la retignosis pigmentaria, la atrofia girata y Stargardt's? Sí. Bueno, para Stargardt's ya tenemos este año por primera vez dos tipos de terapia genética. Son bajo cirugía. En la una de ellas se reemplaza el gen por completo y en la otra se potencia un gen protector. Para los pacientes lo importante es que sepan que ya hay terapia para Stargardt's, terapia genética, y también valga mencionar que hay diferentes otros estudios probando diferentes formas modificadas de vitamina A para enlentecer el progreso de Stargardt's, ¿no?
En retinitis pigmentosa tenemos para el gen de RPGR y también para el gen que causa el síndrome de Usher, entre otros. Pero quisiera decir que personalmente y en general para la comunidad, lo más emocionante es la terapia de células madre. En la fase 2 del estudio de inyección de células madre demostró que algunos pacientes mejoraron la visión. Y entonces está hablando de que definitivamente la terapia de células madre va más allá de la terapia genética, ya que podría recuperar la visión de algunos pacientes. ¿Cómo se pueden unir, doctor, a estos ensayos clínicos y qué criterios tienen que tener los pacientes para ser parte de ellos? Bueno, el primer paso es tener un diagnóstico genético, pero si luego de tener el test genético no se ha encontrado su gen, no importa. Es importante saber, aunque sea de que se ha hecho el test genético y no hay una respuesta conclusiva ahí. Porque hay terapias, si se sabe el gen y hay una terapia genética, un ensayo clínico, podrían contactarse con los centros para ver su posibilidad de entrar a los ensayos. Y si no tienen un gen determinado, podrían beneficiarse de la terapia de células madres. Es importante saber que la mayoría de ensayos clínicos toman pacientes de los Estados Unidos, pero también estamos tomando en algunos casos pacientes del extranjero. Para mi sorpresa, hemos logrado hacer que las compañías farmacéuticas colaboren con los gastos de transportación y de estadía de los pacientes aún viniendo desde otros países. Entonces estamos emocionados de que sí hay esa posibilidad para los pacientes eh, que necesitan beneficiarse. Bien. También preguntan si hay alguna marca en específica de filtros terapéuticos que usted recomiende. Y no sabría de contestar esa pregunta. Generalmente tenemos los optometristas que hacen visión baja que se encargan de esa parte, ¿no? También nos preguntan qué tan costosa es la terapia de células madre. No hay un precio porque son ensayos clínicos. Y yo creo que es importante este concepto. Ensayo clínico significa una terapia en prueba, una terapia que no sabemos si va a funcionar y no sabemos todos los efectos adversos. Por tal motivo, no debería haber ningún costo. Los ensayos clínicos son completamente gratuitos para el paciente, se les paga la transportación, se les paga estadía, inclusive se les paga por el tiempo que hacen ellos en hacer todos los tests. Entonces, eso hace una gran diferencia con tratamientos no probados que hay en algunas partes donde se le cobra al paciente. Yo creo que si no hay una demostración de que el tratamiento sirve, algo aprobado, no se debería cobrar a los pacientes, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante. También una pregunta muy común es, doctor Rodrigo, a lo mejor nos puede ayudar aquí, pero es ¿en qué centros en México se puede poner la terapia de Luxturna? Bueno, hasta este momento, el único centro que está certificado para esto es el Conde de Valenciana. No sé si Ángeles está también conectada, pero hasta donde llega mi conocimiento, hasta este momento, solamente el Conde de Valenciana es el único centro certificado y el único centro que ha aplicado terapia génica en México, de Luxturna específicamente. Sí, Perfecto, muchas definitivamente gracias. es el único y a lo mejor nada más aclarar que en México solamente está aprobado Luxturna, ¿no? Matsui. Ujú. Sí, solamente la aprobación. En México, acuérdense para los pacientes que hay diferentes agencias regulatorias que deciden qué medicamentos se pueden aplicar y depende de las leyes de cada país. En Estados Unidos, la más importante a nivel mundial, la FDA; en Europa, la abreviatura es EMA; en México es COFEPRIS. Entonces, en México tenemos la aprobación desde diciembre del 2022 de Luxturna.
Perfecto, sí, creo que eso es un punto muy importante para los pacientes. Por si les ofrecen en algún otro lugar, que me parece el Disney, de eso era algo que por lo que muy frecuentemente te contactan. Em, Otra pregunta que también hacen es, ¿algún consejo específico para vigilancia de otros miembros de la familia? Y bueno, yo creo que eso ya depende otra vez del gen, ¿no? Sí, cada vez que diagnosticamos, pues le decimos al paciente qué tan importante es evaluar a los hijos o a los hermanos. Entonces, varía mucho, depende de cada caso, ¿no? Y también preguntan qué descubrimientos recientes han modificado el pronóstico o las estrategias de tratamiento, que me parece eso, bueno, lo cubrió muy en general. Sí, yo creo que esencialmente el hecho de que la terapia genética está mucho más sólida y el hecho de las células madre dándonos la oportunidad de recuperar la visión es lo más importante, ¿no? Sí, muy bien. Creo que esas son todas las preguntas que nos enviaron. No sé si tengan alguna otra pregunta en el público que quieran poner en el chat. Bueno, no sé si me permite, doctor, o sea, por ejemplo, ahorita que habla como de las células madre, es que sí creo que es muy importante aclararles a los pacientes que, como usted dice, los protocolos de células madre ahorita están en investigación. Desafortunadamente en México existe mucha medicina alternativa que desafortunadamente esta parte de la medicina alternativa manejan como el término de células madre. Entonces, eso hace que cuando un paciente escucha célula madre para el tratamiento, pues acudan a estos centros que son lugares donde le sacan sangre, doctor, a lo mejor, no sé, la sedimentan, no sé, y hay gente que le inyecta alrededor del ojo, hay pacientes que llegan y que se están inyectando alrededor del ombligo, ¿sí me entiende? Y tienen el término de que están en un tratamiento de células madre. Entonces yo creo que hoy aclararles ese punto fue muy importante para no caer en esos tipos de tratamiento. Claro, buen punto. Y otra situación es que en realidad yo creo que con el tiempo vamos a cambiar ese término de células madre. Hay muchos pacientes que no les gusta esa idea porque antes las células madre eran extraídas de fetos, de embriones, de placentas y había un concepto ético que les hacía a los pacientes no querer saber nada de las células madre. Lo que estamos inyectando es células que son inducidas de forma química, se puede decir casi como una fábrica de células progenitoras. Entonces, no son ya células madre de por sí, ¿no? Entonces, valga la distinción, yo creo que el término debería cambiar en inglés y la decimos células inducidas químicamente, ¿no? Más o menos sería eso el término. Y otra cosa, ahorita tienen todos acceso para hacer una pregunta abierta si a alguien se le dificulta escribir o leer, pueden abrir su micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Doctor Maldonado, yo soy lesbia de acá de Colombia. Eh, Miren, mi hijo, yo tengo retinosis pigmentaria con el gen autosómico dominante SNRPN200 y también dice algo que R33, algo así. Pero mi hijo, le hice los exámenes a mis dos hijos. Mi hija de 15 salió negativo, mi hijo de 18 salió positivo con el mismo gen dominante. Él aún no presenta síntomas, nunca le han hecho un campo visual, pero sí va a sus controles desde muy chico. No presenta síntomas absolutamente de nada. Yo quería saber si hay una posibilidad, así sea mínima, de que a mi hijo nunca se le desarrolle esa enfermedad. bueno, en teoría sí, hay un fenómeno que se llama de no penetrancia, de que el gen está ahí, pero no desarrolla la enfermedad.
Lo más probable en realidad es que su hijo la desarrolle un poco luego o que tenga, tenga muy, muy leve al momento la enfermedad y no le esté causando síntomas. Solo se lo podría realmente evaluar con técnicas más sofisticadas, ¿no? Con un electroretinograma, con campos visuales, con fotos de campo amplio. O sea, son técnicas un poquito más sofisticadas y estoy seguro que ahí se va a encontrar un poquito de la enfermedad, ¿no? Pero el punto es que va a aparecer más tarde. Para este gen no hay terapia genética todavía. De nuevo, no quiere decir que no va a haber, solo porque sea un gen raro. Sí puede haber terapia genética en el futuro y pues si su hijo tiene muy leve al momento la enfermedad, quiere decir que tiene todavía bastante tiempo para esperar que aparezca una terapia genética o luego beneficiarse de las células progenitoras, ¿no? Gracias, doctor. Listo. Hola, buenas noches. Yo soy Cherry de la Ciudad de México. Justo ahorita que la otra mamá hizo una pregunta, me asaltó la duda porque yo tengo estudio genético, mi gen es EYS25 y yo no le hice examen genético a mi hija porque justamente la recomendación del doctor fue no hacerlo porque él me dijo tal cual, lo voy a citar, el 99% de probabilidades que tu hija no presente la enfermedad porque es recesivo, no es dominante. Y ahorita con lo que dijiste, bueno, perdón que te tuté, que dijiste del caso anterior, me asaltó la duda de entonces probablemente sí lo pueda tener y desarrollar. O sea, porque me dijo que era portadora, pero que no lo desarrollaría. Pero con lo que dijiste de la otra mamá, me asaltó la duda. Y yo quería saber si, como entré un poquito tarde, si tenían algún comentario acerca de las retinas que estaban haciendo como en laboratorio. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero no sé si hablaron de eso y sería todo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, el otro caso era un gen dominante donde el hijo de la paciente ya había sido diagnosticado positivo, ¿no? En el dominante, sí, cada hijo tiene 50% de posibilidades de tener la enfermedad. En el recesivo, si usted tiene recesivo, usted solo puede pasar una de las copias. Entonces, su hijo no tiene posibilidades de tener la enfermedad, eso es correcto. Su hijo solo va a ser portador de la mitad se puede decir, de una de las copias. Tiene que tener dos copias para tener la enfermedad. A menos que el papá del niño sea un portador, que sería bastante raro, su hijo no tiene posibilidades de tener la enfermedad. Gracias. Saludos, Rodrigo. Gracias por estar. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Soy de Perú, soy Rosalía Sánchez Pérez. Mucho gusto. Quisiera hacer mis preguntas a usted, doctor. Esto, doctor, si mi enfermedad es la retina experimentosa, esto me resultó mi enfermedad de 17 años, ahorita tengo 47, y una pregunta que si aparecería en mis hijos probablemente la enfermedad. ¿Y se ha hecho el test genético usted? No, todavía, doctor, no tengo las posibilidades de ir a hacer ese examen genético, porque no hay acá en el Perú, doctor. Entonces, sí, ese sería el primer paso, hacerse el test genético. Fíjese, no sé, yo quisiera creer que hay alguien en Perú que sí lo hace. Si no hay un oftalmólogo especializado, sí podría ir a un médico genetista en general. Yo estoy seguro que en Perú sí hay bastantes médicos genetistas que le pudieran hacer el test genético. Ese sería el primer paso para saber si sus hijos pueden tenerla y saber si hay alguna posibilidad de tratamiento para usted. Sí, doctor, no sé, en verdad yo no lo sé si hay aquí en el Perú, si hubiera aquí en el Perú encantado la vida yo hiciera, pero yo no estaba enterado que había, doctor, esos exámenes. Yo muchísimo quiero hacer, Ujú. pero no tengo Sí, quizás las guías para asistir a un examen claro, genético. claro. No sé si tal vez a través de la fundación puedo buscar y referirle
algún nombre de algún médico, ¿ah? Yo creo que Claro, podemos. claro Por que sí. favor, pónganse en contacto a nuestro email. Lo voy a escribir en el grupo, por favor. Sí, doctor, si fueran las posibilidades que me guíe, como usted es un doctor que sabe, me guiara para hacer mi examen genético porque necesito urgente yo, porque algo me preocupo porque aparezca la enfermedad también en mis hijos. Tengo Claro. 3 hijos y eso es lo que lleva preocupante para mi persona. Claro, envíenos un mensaje, díganos en qué ciudad está y vamos a tratar de recomendarle a alguien, ¿ok? ¿A qué medio voy a mandar este mensaje ahora o como a un grupo? Sí, por favor, al correo que está en el chat. Ya, entonces a ese voy a enviar un mensaje y Sí. gracias por mi atención y muy amables. Y yo creo que solo 2 preguntas más también para respetar el tiempo del doctor Maldonado. Estamos muy agradecidos, pero sabemos que son muchas dudas y muy ¿Puedo específicas. preguntar? Sí, por favor. Y si me Ah, permiten bueno, hacer más preguntas, ¿sí? ¿Ya puedo preguntar? Sí, ya, adelante. doctora, Bueno. doctora, sí, ¿cómo voy a mantenerme como le digo, para que no avance mi enfermedad durante el tiempo que llevamos? Sí, yo creo que habría que saber un poquito más de usted. De pronto escríbanos y de pronto podemos hablar por teléfono o algo así. ¿Qué le parece? Sí, Le vamos a ceder la palabra a alguien más. ¿Alguien más? sí, porque siempre me encuentro en vez preocupado, motivo de mi enfermedad, que aparezca en mis hijos, que cómo debo mantener mi enfermedad que no se haga más avanzada. Sí, escríbanos y la contactamos con gusto. Sí, para respetar el tiempo, si alguien más tiene una pregunta, le vamos a ceder la pregunta a otra persona, por favor. Ya. ¿Nadie más, parece? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Yo quería preguntar, doctor, la Luxturna, yo tengo 2 hijos con la enfermedad de Stargardt. La Luxturna es solamente para retinosis pigmentaria, ¿verdad? Lo que entendí. correcto. Ah, ok, gracias. Para Stargardt hay también terapia genética en ensayos clínicos. Pero eso es solamente en Estados Unidos, como lo entendí, ¿verdad? Sí, pero hay la posibilidad de traerlos también. Si gusta, puede mandarme un correo para que me cuente un poquito más de ellos. ¿Me puede dar el correo donde puedo mandarlo? Y sí, es ramiro.maldonado Ujú. arroba Ajá. DUKE, D de David, U de Universidad, K Ujú. de Kilo, Ajá. E de Eduardo, Ajá. punto EDU. EDU, perfecto. Ok, muchas gracias, doctor. Un gusto. Yeah, we're done. Okay, everyone, gracias for joining. Muchas Thank you, Dr. gracias a todos. for the great presentation and for answering everyone's questions. We took a lot of your time, so we will be ending now. And if anyone has any further questions, they can email us. Can you say that in Spanish? Le damos por terminar esta sesión. Gracias, doctor Maldonado. Gracias, Liz Smith. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ángeles. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Si tienen más preguntas, nos pueden enviar por correo en nuestras redes sociales y con gusto se las podemos pasar al doctor Maldonado. Y ya nada más, si me permiten 30 segundos, ahora sí, doctor Maldonado, me gustaría hacer una pequeña oración por usted, doctor Maldonado. Muchas gracias. Ok, Dios, yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno por este evento. Yo te pido que bendigas a estos pacientes, que bendigas al doctor Maldonado,
que le recompenses todo lo bueno que ha hecho, Señor. Te pido que bendigas a su familia, que bendigas a la doctora Yael, al doctor Rodrigo y a todos los que hicieron posible este evento, Señor. Bendice a estos pacientes y que todos se vayan con tu paz y tu gozo. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy bonita noche. Gracias, muy amable. Feliz noche.